Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Florencia Magliano y yo trabajo con Margarita en el Centro de Sanidad y también en la Cátedra de Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y el tema que hoy vengo a traerles es un tema bastante difícil de comprender, por lo tanto lo voy a intentar hacer de la forma más práctica posible, que es el tema de defensas en las plantas. Y algo de esto hablaron hoy con Margarita, hablando de que todas las enfermedades dependen principalmente de tres factores. Acá falta el cuarto factor, que es el hombre, pero dependen principalmente de que haya un hospedante susceptible, de que tengamos un patógeno que sea virulento, es decir, que pueda contagiar una enfermedad, que pueda iniciar el proceso de una enfermedad, y de que tengamos un ambiente favorable. Las herramientas químicas de manejo para este tipo, para todas las enfermedades que tenemos en el mercado, son de dos tipos, digamos, o apuntan a dos puntos distintos de este triángulo de la enfermedad. Los inductores de defensa van a actuar sobre ese hospedante susceptible, intentando ponerlo más fuerte, haciendo como una vacuna ante el ataque de nuevas enfermedades. Y los fungicidas o las herramientas químicas conocidas como fungicidas tanto protectores como preventivos van a actuar siempre sobre el patógeno, intentando limitar su avance y progreso, o directamente siendo fungicida, la acción bien fungicida, sobre micelio o algunos órganos del patógeno a matar directamente. Y en una epidemia, como mencionó Margarita hoy, nosotros vamos a encontrar que en la población de plantas tenemos plantas sanas, plantas asintomáticas, que son las que no vamos a poder diferenciar de las sanas, y plantas con distintos grados de síntomas y signos, en bajo, alto o muy afectadas, como las plantas de la izquierda. Y básicamente esto puede deberse a dos cuestiones: la cantidad del inóculo, pero si la cantidad del inóculo es pareja, esta respuesta diferencial entre plantas va a estar asociada a una mayor o menor resistencia que pueda poner esa planta ante la llegada del patógeno. Podemos hablar de una resistencia inducida, mediante la inducción justamente de defensas. Si hacemos un repaso de lo que conocemos como resistencia, la resistencia es la capacidad que tiene la planta de reducir el crecimiento y desarrollo del patógeno una vez que está en contacto con esta. En general, cuando una planta es resistente, nosotros no vamos a ver la enfermedad, pero justamente es porque ese proceso de resistencia se activó ante la llegada de la enfermedad, no que la enfermedad no esté presente. Las defensas son todos aquellos mecanismos que tiene la planta intrínsecamente o que se activan, que la va a tener a la planta en un estado de resistencia, en un estado de combate ante los patógenos. Y los mecanismos que vamos a ver ahora se pueden inducir. Por eso estamos hablando de lo que es una resistencia inducida. Los tipos de resistencia genéticas que conocen o que conocemos, que vienen, son conceptos de la facultad, son dos tipos: la resistencia vertical o cualitativa, que es el concepto de enfermedad o no enfermedad. No es la que se puede cuantificar, sino la que directamente tengo la enfermedad o no tengo la enfermedad. Esa resistencia está comandada por uno o muy pocos genes, por eso también se la denomina resistencia monogénica, y tiene una característica que es mala, digamos, que es la característica: lo bueno es que es fácil de obtener, lo malo es que es fácil de quebrar, porque todas las resistencias comandaban por un solo gen. Una vez que se quiebra ese gen, ya podemos tener un quiebre de resistencia. Y la resistencia horizontal o cuantitativa es la que se puede cuantificar, es decir, por ejemplo, la que podemos tener bajos niveles, niveles moderados, ¿sí? Están comandadas por varios genes, por lo menos dos, y cada uno de esos genes aporta o contribuye a una resistencia parcial para que la resistencia sea total. Alguna característica es que la resistencia vertical, por ejemplo, es la que se utiliza mayormente para hongos biótrofos, y la resistencia horizontal o cuantitativa puede ser también tanto para biótrofos como para necrótrofos. De las dos, la cuantitativa es más estable, porque al ser comandada por muchos genes es mucho más difícil de quebrar. Sin embargo, en la actualidad, nosotros en la bibliografía moderna hay evidencia molecular, y esto es básicamente porque los mecanismos o los métodos moleculares se han desarrollado muchísimo en los últimos tiempos, que indica que no estamos siempre hablando de una resistencia vertical u horizontal, sino de un continuo entre vertical y horizontal dentro de las respuestas. A lo que es la resistencia inducida la podríamos asociar un poco más a lo que es una resistencia horizontal, porque se activan
muchos mecanismos que están comandados por varios genes, entonces sería una resistencia que justamente, y valga la redundancia, no produciría resistencia sobre el mecanismo de acción como sí algunos fungicidas que son único sitio o sitio específico. Algunos mecanismos de defensa que tenemos en las plantas pueden ser constitutivos o inducidos. Los constitutivos son todos aquellos que están antes de que aparezca un patógeno y los inducidos son posteriores a la aparición del microorganismo o a la aplicación de un inductor de defensa. A su vez, estos pueden ser estructurales o químicos y en este cuadro tenemos varios ejemplos. Las barreras físicas las defensas estructurales físicas son, por ejemplo, paredes lignificadas, células gruesas, mucha cantidad de estomas, tricomas, pelos, ¿sí? Y las barreras químicas que son preexistentes o mecanismos pasivos, digamos, o constitutivos que están antes de la llegada de un patógeno pueden ser gran cantidad de resinas o de taninos que están antes de la llegada del patógeno. Y los mecanismos activos o los mecanismos inducidos, que son los posteriores a la llegada del patógeno, van a ser principalmente tres: la respuesta de resistencia local o reacción de hipersensibilidad, que ahora la vamos a ver, la respuesta de resistencia adquirida o la respuesta inducida sistémica, que es una respuesta un poco más rara, digamos, que es la que es activada por bacterias de suelo. Las resistencias inducidas, entonces, son formas de defensas activas, es decir, que se producen luego de la aparición de un microorganismo o de la aplicación de un inductor externo. Involucra la expresión diferencial de genes y el cambio metabólico dentro de la planta. Es consecuencia de un reconocimiento específico, y esto es muy importante, tiene que haber un reconocimiento entre la planta y el patógeno para que se activen las defensas, si no, no se van a activar. Y se activan solamente como una respuesta activada. Y todo esto, cuando yo estoy hablando de activo, también estoy involucrando algo de gasto de energía, como todo mecanismo activo. Obviamente que para producir enzimas y proteínas y fitoalexinas y demás hay un gasto de energía. El reconocimiento planta patógeno, que es uno de los puntos claves o principales dentro de la inducción de defensa, es un reconocimiento que también puede ser al revés. Ojo, también el patógeno puede reconocer a la planta. Entonces, el inicio del reconocimiento planta patógeno, hay una reacción que es la MAM, que para no marearlos mucho, es una reacción en donde el patógeno llega y los receptores de la membrana de la planta lo reconocen. Y una vez que lo reconocen, activa las defensas. La segunda forma, que es la respuesta ETI, que se llama, o inmunidad de efectores, es el patógeno logra superar, en primer lugar, el reconocimiento de la planta, es decir, los receptores que tienen en la membrana de las plantas no son suficientes como para reconocer y empezar a activar la defensa. El patógeno lo supera, y una vez que el patógeno supera la resistencia de la planta y comienza a colonizar, la planta reconoce los subproductos de este patógeno. ¿Qué significa? Una vez que el patógeno coloniza, el mismo patógeno empieza a producir proteínas, enzimas y demás para poder colonizar la planta. La planta reconoce esas enzimas y demás y son las que van a activar la defensa de las plantas. Por eso, un elicitor, que es cualquier molécula capaz de activar una defensa de una planta, puede ser externo, los que aplicamos, tal es el caso de Howler, que ahora lo vamos a mencionar, o puede ser una sustancia producida por el mismo patógeno que empieza la función de inducción de defensas en las plantas. Luego de los mecanismos de defensas inducidos más comunes son las reacciones de hipersensibilidad, que ya las mencionamos hoy, o la respuesta local, la producción de fitoalexinas, formación de barreras estructurales, la producción de proteínas relacionadas a la patogénesis y la reacción sistémica. Hoy recién les mencioné este concepto. Los elicitores son todas las moléculas capaces de inducir una defensa, que pueden ser internos o externos. Por ejemplo, elicitores endógenos, que son los originados naturalmente dentro de la planta a partir del reconocimiento de la llegada del patógeno. Los elicitores exógenos son elicitores externos, tal es el caso de Howler, que se pueden aplicar a una planta para comenzar a inducir ese proceso de defensa. La mayoría son bióticos o biológicos, ¿sí? Es decir, todo lo que son proteínas. El caso de Howler es una proteína soluble derivada de Acremonium, que es un hongo, ¿sí? Acremonium
es un patógeno del cultivo de tomate, y a raíz del aislamiento de esa proteína soluble es que se puede aplicar esa proteína soluble y la planta la reconoce como elicitor, ¿sí? Por eso es un elicitor exógeno biológico, digamos, o biótico. Hay otros en el mercado, como pueden ser algunos fosfitos y demás, y hay otros factores abióticos que también pueden empezar esa cascada para producir defensas, pero no son tan comunes, ¿sí? Las dos respuestas, que son la local y sistémica, actúan de esta forma. Si nosotros imaginamos que esto es una célula de una planta, llega el patógeno, que es esa flechita roja que está ahí arriba. Ese patógeno tiene genes de avirulencia, es decir, ese patógeno tiene la potencialidad de ser reconocido por la célula. La célula lo reconoce por esos receptores de la membrana celular, y una vez que ese receptor celular lo reconoce, los genes de resistencia activan los genes de defensa, y el primer proceso que se produce siempre es la entrada y salida de grandes cantidades de aniones y de iones, y la producción de formas tóxicas de oxígeno que realiza o que deriva en una reacción hipersensitiva o muerte celular por estallido oxidativo. En mucha de la bibliografía esto se conoce como el suicidio celular, porque la misma célula se protege a sí misma del avance del hongo y a las células aledañas, matándose a sí misma y haciendo que el patógeno no pueda seguir avanzando célula a célula. Una vez que se produce ese estallido oxidativo, se genera una cascada de reacciones como producción de fitoalexinas, activación de las vías del ácido salicílico y fasmónico, mayor o menor producción de etileno y otras hormonas, producción de proteínas PR o ampliación de barreras estructurales, que son las reacciones típicas del estado de sistemia adquirido, ¿sí? Es decir, que a partir de una reacción local que fue en el lugar, se genera la reacción sistémica en la planta. ¿Y cómo se genera esa reacción sistémica? Esos conitos que están ahí arriba simulan una aplicación de un elicitor externo, y esto es un micelio de un patógeno. Cualquiera de las dos formas, tanto sea en este caso, por ejemplo, el patógeno, esos redondelitos rojos que quise poner son como, por ejemplo, esporas, o proteínas que produce el patógeno, que son reconocidas por el ARN o por el contenido genético de la célula. Lo mismo pasa cuando aplicamos un elicitor, es reconocido por la célula, y esa célula empieza a producir enzimas que producen fitoalexinas, que son la encargada de la acumulación y de la muerte de todo el tejido infectivo que está avanzando dentro de las células. A su vez, estas fitoalexinas se acumulan y muchas veces funcionan las mismas fitoalexinas como elicitores para empezar a activar el estado de defensa en células que están más lejos de donde se producen todos estos episodios. Entonces, a modo de resumen, una vez que yo aplico un elicitor externo o que un patógeno invade una planta para cual la planta está preparada para combatirlo, porque no todos los patógenos pueden activar defensas en las plantas, para eso tienen que tener genes de reconocimiento. Si nosotros vamos por la vía de la aplicación, esa aplicación que estamos haciendo, un elicitor externo, se va a mover dentro de la planta. Hay muchos en el mercado que se mueven vía xilema y floema, y la activación de defensa se va a dar en el sitio donde fue aplicado el elicitor y en toda la planta en general. Entonces, ante la llegada de un patógeno, yo voy a tener toda la planta en un estado de protección por esa activación de defensas adquiridas. Las principales reacciones de defensa que se desencadenan luego de la reacción local y de la reacción sistémica son la acumulación de ligninas, y se hacen las paredes más gordas, por así decirlo, y una vez que las paredes son más grandes, más anchas, le cuesta más invadir a los patógenos. La producción de fitoalexinas, ya las mencionamos hoy, que son como los antibióticos, ¿sí? Son metabolitos secundarios con capacidad antimicrobiana que tienen la propiedad de inhibir ese avance del patógeno. La producción de proteínas PR, que son proteínas, PR se llama así porque están relacionadas a la patogénesis, que pueden ser proteínas glucanasas o quitinasas. Recuerden que cuando un hongo invade, tiene que producir azúcar. Entonces, si un mecanismo de defensa es la producción de proteínas glucanasas, esas proteínas van a desactivar todas esas cadenas de azúcar nuevas y matan o inhiben el avance del hongo mediante un montón de inhibición de procesos de la patogénesis. Y después tenemos la activación de vías de hormonas, que son muy importantes. Por ejemplo, la activación de la vía del ácido salicílico, que es una hormona que regula el crecimiento
y aumenta la producción de proteínas PR. Lo mismo pasa con la vía del ácido jasmónico. En el caso de Howler es bastante importante la activación de esta vía, que es una hormona reguladora del crecimiento muy importante frente al ataque, frente a estreses bióticos y frente al ataque tanto de patógenos como de insectos en este caso, producción de etileno o regulación de distintas hormonas de crecimiento, y obviamente que todo esto desencadena que no solo el estado de resistencia sistémica adquirida, sino que una vez que está se pueda mantener. Toda la producción de estas vías hace que el estado de resistencia sistémica se pueda mantener. Bueno, y acá estos son dos ensayos que seguimos para el caso de Howler en soja, ¿sí? En dos sitios del centro de la provincia de Santa Fe. El sitio de la izquierda tuvo más septoria y más cercóspora al inicio de la aplicación del ensayo. El sitio de la derecha solamente tenía septoria, un 15% de altura de planta con síntomas. Acá tienen las tres enfermedades presentes en esta campaña: septoria la del medio, cercóspora kikuchi la de la izquierda, roya la de la derecha. Los dos sitios daban negativo a roya cuando fueron aplicados, y un poco de resultados para que puedan apreciar. En el caso de Howler, que es el último tratamiento, la altura de la planta con síntomas de septorias bajó de 60 a 45%. Obviamente cuando se le agrega el RACE baja de 60 a 40%, es decir, que es mayor. Lo mismo pasa con cercóspora kikuchi, y lo mismo ocurre en el sitio 2, aunque es menos notable porque la incidencia inicial de aplicación de ese ensayo fue menor. Un poco de resultados en el caso de rendimiento: la aplicación de Howler solo da en promedio de los dos sitios 253 kilos por encima del testigo, y la aplicación de Howler más RACE, ambos puestos en R3, da 485. Y ahí a la izquierda ustedes ven la palabra modificar grande, y es porque este año nosotros le hicimos una modificación a este protocolo en donde separamos la aplicación de Howler más RACE, porque nos parece que es interesante probar Howler como una activación de defensas temprano, ya que necesita tiempo para activar todos esos mecanismos de defensa, y RACE como una aplicación bien puesta sobre el hongo en un R3 o un R4 cuando tengamos umbral de la enfermedad. Yo me despido con esta foto, agradeciendo a mi equipo y siempre a la gente de Sumitagro porque siempre nos invitan a estas capacitaciones y por todo el trabajo que estamos logrando juntos, así que gracias. Bueno, muchas gracias, Flor, por la presentación que nos diste, bastante completa.